Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Vamos a buscar la palabra de Dios hoy, Efesios, el capítulo 2. Hoy vamos a iniciar la clase de evangelización número 28 con el tema de por la gracia de Dios puede ser justo. Busquemos Efesios capítulo 2 del versículo 1. Así dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta el versículo 10 he leído. Muchas veces nosotros estamos usando la gracia de Dios, pero no mucha gente está entendiendo claramente sobre la gracia. Según Efesios capítulo 2 está hablando que nosotros ya hemos muerto en el pecado. Porque Romanos capítulo 5, el versículo 12, está diciendo, el pecado entró en el mundo por un hombre. Así pasó la muerte. Todas las personas han sido condenados. Además, no hay manera para recuperar la condenación. Pero Dios tenía plan para recuperar de nuestra vida. ¿Cuál es? Mucha gente está pensando, Dios nos dio mandamiento de Dios para que cumplamos. Pero no es así. Sino que enviando a su Hijo amado, le cargó el pecado del mundo. Y también Jesucristo fue crucificado, derramando toda la sangre. Siendo sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo, rociando 7 veces con su propia sangre sobre el propiciatorio. Es la tapa del arca de pacto de Jehová. Según el Evangelio dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, claramente está hablando.
Para asegurar, vamos a buscar Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Siendo sumo sacerdote celestial, ¿quién es? Jesucristo. El versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra es muy importante para los cristianos, porque alguna persona nunca había escuchado el versículo 12. Es cierto, pregunten, ¿usted sabe que Jesucristo hizo la redención eterna una sola vez para siempre? ¿Qué es esto? Significa que entre los predicadores no utilizan el versículo 11 y 12 de Hebreos capítulo 9. ¿Por qué? Alguna persona no alcanza a comprender sobre la redención eterna. ¿Cómo podía limpiar todos nuestros pecados una sola vez para siempre? De todos, de pecado pasado, presente, futuro. No, absurdo. Así piensa. Por medio de su ideología, su teoría está impidiendo la verdad. Mucha gente está rechazando la verdad. Muchas personas están buscando solamente el camino de la ley. Mucha gente está enfocando cumplir mandamiento de Dios, aunque la Biblia dice, ningún ser humano será justificado por su obra delante de Dios. Romanos capítulo 3, el versículo 20. Pero mucha gente ignora la palabra de Dios. Solamente quiere establecer con su propia justicia. No quiere aceptar la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Un día Dios me dio mucha bendición para que entendiera esta palabra. Encontrando un predicador, porque el predicador me visitó en mi casa donde yo estaba trabajando. En aquel entonces Dios me derramó la sabiduría del Señor, tuvo misericordia de mí, porque yo no puedo entender por mí mismo. Según la palabra de Dios, así dice, ¿ya? Efesios capítulo 1, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia. Es decir que ya la gracia no es que como pequeña, ¿no? Sino que abundante de la gracia de Dios nos dio. Además, el versículo 7 sale la redención. ¿Qué tipo de redención está ubicada? Comparando de Hebreos capítulo 9, el versículo 12, se llama la redención eterna. Es decir, que en vez de mí, Jesucristo murió en la cruz para que yo fuera justo. No es que yo tengo que procurar para ser justo salvo, sino que intercambio de la vida. Él murió, yo fui justificado.
El Evangelio está hablando el tema de eso. Se llama intercambio de la vida. La vida de Jesucristo entregó ante mano de Satanás en la cruz. Luego canceló el pecado de nosotros. Una sola vez para siempre. Luego nos dio la vida eterna. Solamente abriendo su corazón debería aceptarlo. Para aceptar esta palabra no es difícil, pero impide. Porque Satanás no deja a la gente para que crea en el Evangelio, sino que Satanás siempre está tocando el tema. Tiene que hacer bien. Tiene que cumplir mandamiento. Tiene que hacer buenas obras. ¿Dónde está escrito? Para ser salvo tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que cumplir esto. ¿Dónde? En el tiempo de Antiguo Testamento, exactamente debería cumplir mandamiento de Dios antes de nacer Jesucristo, para ser salvo. Además, desde la época de Moisés hasta que naciera Jesucristo, ninguno había recibido la salvación por su obra. Por ejemplo, Abel, por la fe, él podía adquirir el testimonio de Dios, porque Dios le llamó justo por ver la fe. Según Hebreos capítulo 11, el versículo 4 dice. Además, Génesis capítulo 6 sale Noé. Noé era varón perfecto, justo, anduvo con Dios. Aparentemente, Enoc no tenía nada de defecto ni pecado, ¿no? Pero según la palabra de Dios, así dice, Noé halló la gracia de Dios. La gracia. Siempre viene la salvación por la gracia de Dios, no por la obra, para que nadie glorifique en sí mismo. Según la palabra de Dios, así dice. Pero la religión cristiana hoy en día está caminando contra el Evangelio. ¿Por qué? Mucha gente está enfocando hacia su obra. Yo tengo que hacer, yo tengo que ofrendar, yo tengo que orar, yo. Siempre sujeto es yo. Porque no quiere recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? No sabe cuál es la gracia de Dios. Por eso el versículo 8 dice, ¿no? Mismo capítulo 1 de Efesios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ya, sobreabundar para con nosotros. ¿Quién hizo? Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es decir que ya derramó sabiduría e inteligencia de Dios sobre nuestra cabeza, mientras tanto que estaba escuchando el Evangelio. Sin recibir la ayuda de Dios, por la sabiduría e inteligencia de Dios, nadie puede comprender el Evangelio, que dice que Jesucristo hizo la redención eterna, que hizo que ya justificación, santificación y perfección para nosotros. Por eso uno que recibe la gracia de Dios, solamente tal persona puede ser justo, santo y perfecto. Es muy importante. El versículo 9 dice, dándonos a conocer
el misterio de su voluntad, según su beneplático, el cual se había propuesto en sí mismo. Según la palabra de Dios dice que es el misterio de su voluntad. Misterio. Ay, es misterio. ¿Qué es misterio? Misterio es que ya antes de nacer nosotros, Jesucristo podía limpiar mis pecados y nuestros pecados completo, una sola vez para siempre. Eso es misterio. Misterio es que puede ver, pero no puede comprender fácilmente por nuestra inteligencia. Es misterio. Wow, es misterio. Así dice. Pero si una persona cree en la verdad, puede ser salvo. Por esa razón, Efesios capítulo 2 así dice. Al principio, el versículo 1 dice que y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros éramos pecadores, Dios nos dio la vida nueva, la vida eterna. ¿Con quién? Es muy importante. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esta palabra nos explica así, el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, aún. O sea, en el momento que nosotros hemos sido pecadores, estábamos muertos por el pecado, en aquel entonces nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo podemos decir que juntamente con Cristo? Juntamente con Cristo. Juntamente. ¿Cuándo se usa juntamente? Juntamente. Separado en aquel entonces no puede decir juntamente. ¿Es cierto? Ya. Están sentadas dos hermanas, Joama y Bárbara, sentadas juntamente al lado. Juntamente. Conmigo están separadas. Significa que junto es junto, uniendo. Esto es misterio también. ¿Cuándo nosotros podíamos juntar con Jesucristo? Usted ya había visitado en la época de Jesucristo para unir con Él. Usted estado en la cruz juntamente con Él. No, nosotros aún todavía no hemos nacido. Pero ¿por qué está diciendo cuál es la verdad? ¿La Biblia es la verdad o mentira? La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. Por eso nos dice que nosotros ya unimos juntamente con Él. ¿Quién hizo? Nuestro Dios. Busquemos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 está hablando sobre el tema de eso. Como dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dos cosas. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Así pregunta, ¿no? Ya. Para ser muerto juntamente con Él, ¿desde cuándo nosotros teníamos que unir con Jesucristo? Desde que Jesucristo recibiera bautismo. En aquel entonces, juntamente con Él, deberíamos recibir bautismo, dice. Más misterio, ¿no?
¿Cuándo nosotros podíamos recibir el bautismo juntamente en el río Jordán o dónde? Este bautismo se refiere como el bautismo de Juan el Bautista, así digamos. Entonces, según la vista de Dios, no solamente Jesucristo recibió bautismo, sino que todo el mundo con Jesucristo podría recibir bautismo. Eso es más misterio, entonces, porque no alcanza a entender. Pero hay una palabra para tener un secreto, ¿no? Para entender la palabra de Dios. ¿Ya? Busquemos una palabra más. San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11. El versículo 11, así dice. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él, más pequeño, es el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El versículo 11, 12, 13 está hablando maravillosamente una cosa muy grande. Jesucristo está indicada en la época de Juan el Bautista, está conquistando ya al reino de Dios. Mucha gente está entrando en el reino de Dios. Pero ¿por qué está hablando desde Juan el Bautista? Ya está abriendo. Porque durante muchos años, 1000 años, estaba cerrado el portón o la puerta de la casa de Dios. Pero un día Dios abrió el portón. Porque San Mateo capítulo 3 estaba observando que Jesucristo, cuando recibió bautismo por medio de Juan el Bautista, abrió el cielo, dice, abrió el cielo. Permanece el cielo, el reino de Dios. Abrió el cielo. ¿Cuándo puede usar abrir? Es decir, que había cerrado. Ya abrió, dice. No se ve la puerta ni portón del reino de Dios, pero según la palabra de Dios dice que ya abrió. Yo pienso que desde que recibe bautismo, por medio de Juan el Bautista Jesucristo, ya está abierta la puerta del reino de Dios. Montón de gente está entrando. ¿Por qué? Todos los profetas y la ley hasta Juan el Bautista, dice. Significa que eso es periodo de existencia de la ley y mandamiento de Dios. Hasta Juan. Exactamente está nombrando nombre. Hasta Juan. Pero desde Juan hasta hoy, libremente puede entrar en el reino de Dios. Solamente necesita creer en la sangre de Jesucristo. Por la gracia de Dios, puede entrar en el reino de Dios. Juan el Bautista era mayor que todos, mayor que todos. Por eso, cuando sumo sacerdote, como tipo Aarón, ponía su mano sobre la cabeza de un cabrío,
para traspasar el pecado de Israel, el día 10 del mes séptimo, sale Levítico capítulo 16, el versículo 21, puede traspasar el pecado de Israel que había cometido durante un año. Descendiente de Aarón había nacido Juan el Bautista, siendo como tipo descendiente de sumo sacerdote. Pero él no se quedó en el templo de Jerusalén, sino que se quedó en el río Jordán. Jesucristo voluntariamente quería recibir el bautismo con él, porque para cumplir toda justicia, así conviene que cumplamos toda justicia, así dijo. Ya, significa que todos los hombres del mundo aún estaban pecadores, teniendo iniquidades, teniendo condenaciones, pero juntamente con Jesucristo podía recibir el bautismo. ¿En qué momento? Juan el Bautista, siendo representante del mundo, él podía poner su mano sobre la cabeza de Jesús, aunque no está escrito, pero por la tradición de Israel pone la imposición de mano para traspasar el pecado de Israel. Por eso aparece Levítico capítulo 16, el versículo 21, por medio de sumo sacerdote traspasa el pecado de Israel de un año. Para salvar a todos los hombres del mundo se necesitaba traspasar el pecado del mundo por medio de una persona. En aquel entonces, en el corazón de Dios, considerando que todos los hombres del mundo ya juntamente con Jesucristo están recibiendo bautismo. Así podemos interpretar Romanos capítulo 6. Desde aquel tiempo ya considerando en el corazón de nosotros que hemos recibido bautismo juntamente con Él. Ya está uno, a través de un representante, ya traspasó el pecado del mundo, incluye nuestra vida antigua. Y luego, muriéndose Jesucristo, pasando 3 días, con el poder de Dios, Él podía ser resucitado, porque Dios le resucitó. Por eso nosotros podemos comprender Romanos capítulo 6 estaba diciendo, ¿cómo dice? El versículo 3, ¿y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya, las dos cosas, bautizados, muertos juntamente con Jesucristo, aunque físicamente no, pero Dios hizo a través de una persona, siendo representante de todos los hombres del mundo. Era mayor, así había dicho Jesucristo. El versículo 4, como dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir que, ¿hasta dónde nosotros tenemos que creer? Nada que ver conmigo, nada que ver mi obra, nada que ver mi vida. Completamente Dios hizo toda la cosa. Juntamente con Jesucristo recibimos bautismo. Juntamente con Jesucristo hemos recibido la muerte en la cruz. Juntamente nosotros resucitamos. ¿Y dónde está nuestra vida? En el Colosenses dice que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús en el cielo. Así dice. Entonces, ¿quién es mentiroso? El que no cree. No, nunca yo uní con Jesucristo. Nada que ver con Jesucristo. Yo tengo que cumplir el mandamiento de yo tengo que hacer bien. Yo tengo que orar. Yo tengo que ofrendar. Esa es su idea.
Eso es contra el Evangelio. El Evangelio es lo que está escrito. Juntamente con Él fuimos bautizados. Juntamente con Él fuimos muertos. Juntamente con Él resucitamos. Juntamente con Él sentamos en la diestra de Dios. Por eso es misterio. Ya, volvamos a Efesios capítulo 2. Lo siguiente, como dice, Efesios capítulo 2. El versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Misma palabra, como Romanos capítulo 6 y el Efesios capítulo 2, el versículo 6, ya está hablando con misma forma de decir sobre la salvación. ¿Quién hizo? 100% Jesucristo y Dios hizo la redención eterna y la salvación. No tiene que mezclar con su obra. Por eso el versículo 7, como dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Wow. Es fácil entender el Evangelio. ¿Por qué? No es necesario hacer alguna cosa para ser justo, para ser salvo, sino que 100% tiene que injertar en su corazón la verdad y el Evangelio. El versículo 8, leo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya, repitan por favor conmigo. Pues es don de Dios. Pues es don de Dios. ¿Qué es don? Don de Dios es gracia de Dios, regalo de Dios. Wow. La salvación viene por regalo. ¿Les gusta recibir regalo o no? Si alguien me regala, voy a recibir, no pago nada. Me decía que, Pastor Juan, que eso es regalo. ¿Qué es esto? Chocolate. Wow, Dios mío, recibo. Regalo es regalo. Negocio es negocio. ¿Qué diferencia hay? ¿Sabe? Si paga $1 o $10, aunque precio muy caro como $10,000, pero pagando $10, no más, será regalo. Eso es mi entendimiento. La salvación es muy preciosa. Por eso Jesucristo quería regalar a todos los hombres del mundo. Pero ¿quién acepta? ¿Quién recibe el perdón eterno? Uno que reconoce, Señor, yo no puedo cumplir todos los mandamientos de Dios porque yo nací con el pecado. Pero si Dios paga en vez de mí, si Jesucristo paga en vez de mí, si Jesucristo muera en la cruz por mí, yo seré salvo, hijo de Dios, gratuitamente. Jesucristo, ¿cómo va a responder? ¿Cómo no? Yo había muerto. Yo había cancelado. Yo había hecho eterna redención. Ya, nosotros, ¿cómo tenemos que responder? Amén, gracias. Busquemos últimamente Romanos capítulo 5, el versículo 19. Así dice:
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Claramente está escrito. Para ser justo, ¿quién tiene que obedecer? ¿Yo o Jesucristo? Jesucristo. Es como igual que para ser pecador yo, ¿quién desobedeció ante Dios? Adán. Por un hombre de desobediencia de Adán, ya todos los hombres del mundo fueron convertidos pecadores. Así también dice. Esta palabra muy especial para mí, ¿no? Porque así también, igual manera, igual modo, como lo que había sido. Igual, evaluando, igual. 100% por la obra de Adán, yo había sido pecador. 100% por la gracia de Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo, yo puedo ser justo. Por eso yo creo en esta palabra. Por eso yo testifico. Soy justo ante Dios. Ustedes también pueden ser justo salvo por la gracia de Dios, no por la obra. El de hoy, en clase de evangelización número 28, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos descubrir que nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Dios derramó su inteligencia y su sabiduría sobre nosotros para que entendiéramos el Evangelio, para que creyéramos la verdad. Señor, gracias por permitir la gracia del Señor para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El de hoy así terminamos. Gracias. Dios les bendiga.